Saludos a todos, aquí Yahvé Alexander de el podcast El Camino de los Reyes y ahora sí vamos a comenzar con un nuevo episodio de esta segunda temporada dedicada al viaje de Odiseo, de esta figura mitológica de la antigua Grecia que es uno de los íconos de masculinidad que a mi gusto es uno de los más grandes y que podemos aprenderle un montón, podemos aprender bastante de este viaje que él hace para regresar a casa. Pero bueno, antes que nada, si este es tu primer episodio del podcast, te recomiendo ampliamente escuchar el capítulo anterior, porque ahí hicimos un vistazo general de quién es Odiseo, de por qué vamos a dedicar toda la temporada del podcast a él. Y cuando lo escuches y ya tengas una visión general, puedes regresar y ahora sí podemos empezar los primeros pasos en este viaje. Pero lo curioso es que en el episodio de hoy, a pesar de que nos vamos a situar en los primeros pasos de Odiseo, no es durante ni la guerra de Troya ni durante su aventura, por así decirlo, que es la Odisea, sino que este episodio va a ser una especie como de precuela. Los que están familiarizados con el mundo del cómic, el mundo de las series, el mundo de las películas, saben que una precuela es algo que es una historia que se cuenta antes de la historia principal, una especie como de episodio 0 o episodio -1, donde se sitúan ciertas características o aprendemos un poco de la psicología del personaje antes de conocerlo ya en la historia principal, ¿no? Yo creo que el ejemplo perfecto son las famosas precuelas de Star Wars que nos cuentan la historia de Anakin Skywalker, que posteriormente se convertirá en Darth Vader, personaje que ya vemos, digamos así, en su punto más alto en las películas de Star Wars de 1977 para adelante, ¿no? Entonces aquí es importante porque nos vamos a situar cuando Odiseo era rey de Ítaca, que era una ciudad-estado de una alianza de reinos de lo que hoy en día es la antigua Grecia, que se unen en guerra contra la isla de Troya para rescatar la reina Helena, conocida posteriormente como Helena de Troya. En ese momento ella era reina de Esparta, casada con el rey Menelao. París, príncipe de Troya, enamorado de ella, la rapta y eso hace que comience la guerra. Y entonces Menelao, que era un rey muy poderoso porque era el rey de los espartanos que vimos en la película de 300, pues empieza a invocar, ¿no? Empieza a llamar a otros reyes bajo la obligación de, en esta coalición, pues hacer unión e ir a la guerra. Y aquí empieza el punto interesante con Odiseo, porque Odiseo se nos describe que era un hombre de mediana edad. Ojo que en esa época yo creo que mediana edad ha de haber sido aproximadamente unos 25 o 30 años a lo mucho. Pero él ya era rey, él ya estaba casado con Penélope y ya tenía un hijo llamado Telémaco. Es decir, ya era un hombre construido. Aunque no sabemos mucho de su pasado, de su juventud, al ser un rey de esas épocas, creo que es fácil adivinar que estaba instruido en seguramente las artes de la guerra, acondicionamiento físico, manejo de armas, filosofía, literatura, etcétera, etcétera. Es decir, no era un don nadie, no era un joven primerizo, no era un héroe que apenas estaba empezando, era un hombre construido ya como rey, ya como esposo, ya como padre. Pero aquí viene lo curioso, que a pesar de ser este hombre, este rey, cuando llega el llamado para ir a la guerra de Troya, él tiene una resistencia. Recordemos que en la temporada pasada aprendimos que cuando el héroe es llamado por la aventura, una de las fases que sucede la inmensa mayoría de las veces es precisamente el rechazo a la llamada, ¿no? El héroe dice, yo no quiero hacer esto, yo no tengo por qué hacerlo, esto no es para mí, etc. Y lo mismo le pasa a Odiseo. Odiseo no quiere ir. Él ya se considera rey, ya está, digamos, cómodo, ya tiene una vida construida, que es algo que le pasa a muchos hombres. Y lo que él hace, la solución que él decide tomar es hacerse el loco, así, por más raro que suene, él decide fingir demencia y la forma en la que lo hace es, empieza él a arar un campo de cultivo, lo empieza a arar, de forma espiral, donde en lugar de semillas plantaba sal. Y esto es bien importante, este simbolismo es súper importante, más adelante voy a explicar por qué, pero quedémonos con eso, ¿no? Quedémonos en que el gran rey de Ítaca se hace loco, se toma una labor entre comillas inferior, no me malentiendan, ¿no? Entre comillas inferior a
a las funciones de un rey, se pone a arar la tierra en forma de espiral, echando sal. Y es ahí donde él finge demencia para no ir a la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que los generales de Menelao huelen, por así decirlo, ¿no? Se dan cuenta que es una trampa, es una farsa. Y lo que deciden hacer es tomar a Telémaco, el hijo de Odiseo, y lo ponen enfrente de él. Y al ponerlo enfrente y estar Odiseo cavando, no sé con qué hacían los surcos en aquella época, chiste es que se supone que lo iba a lastimar, ¿no? Lo iba a lastimar. Pues entonces Odiseo, en lugar de lastimar a su hijo, en una muestra de cordura, pues detiene su acción, y es ahí donde se dan cuenta los generales pues que no estaba loco, que se estaba haciendo güey, básicamente. Y es ahí donde ya a Odiseo no le queda más remedio que pues partir a la guerra, que será el inicio de su gran viaje. Pero aquí yo me quiero detener en este rechazo a la llamada, y quiero dar una perspectiva en dos mitades, ¿no? Número uno, ¿por qué? ¿Por qué rechazar, ¿no? ¿Por qué rechazar el llamado del destino? Esto le pasa a muchos hombres, ¿no? Esto es muy común, también lo hablamos, ¿no? De que la carta del tarot, el arcano 16, si no me equivoco, la torre, siempre la torre es representada por un rayo que cae y que está destruyendo ciertas partes de la torre. Ese arcano lo que simboliza es que siempre va a venir un elemento externo, un elemento que no está en nuestro control, que viene a poner a prueba nuestra estructura, llámese nuestra familia, llámese nuestra economía, llámese nuestro trabajo, incluso llámese nuestra visión del mundo. Es un elemento que nosotros no decidimos cuándo llega, pero llega y nos pone a prueba. En el caso de Odiseo, pues esta guerra que no tenía nada que ver con él realmente, no es que él se metiera en un problema, no es que él estuviera buscando bronca con los troyanos, simplemente tenía que ir a la guerra como parte de una coalición de reyes en la que él había, a lo mejor ni siquiera él había decidido participar, a lo mejor era una cuestión de sus padres o sus ancestros, pero era su deber, ese es el punto, que era su deber y tenía que cumplir su deber. Lo cual nos sitúa, ¿no?, en el tema de la masculinidad, porque uno de los ejes principales de lo masculino es cumplir nuestro deber, cumplir con nuestro trabajo, cumplir con nuestras obligaciones familiares, cumplir con nuestro autocuidado, cumplir con los proyectos, con nuestra propia palabra, ¿no? O sea, el deber es muy importante, y en este caso de Odiseo, pues es el deber el que llama a su puerta. Y creo que a todos nos ha pasado alguna vez que, a pesar de que sabemos que lo tenemos que hacer, no lo hacemos. Y entonces fingimos demencia, ¿no? Fingimos que estoy muy cansado, que no sé cómo se hacen las cosas, de veras yo te dije eso, ¿a poco yo te pedí dinero prestado? No, es que yo esa vez que te lo dije no estaba pensando yo bien las cosas. Es decir, nos hacemos, ¿no? Nos hacemos güeyes, ¿no? Disculpen el lenguaje, pero creo que es la mejor forma de decirlo. Y esto es lo que le pasa a Odiseo, incluso a un rey. Y yo creo que este simbolismo de esta historia, de esta sabiduría antigua, es eso, de que no hay hombre que se escape a la resistencia del llamado de nuestro destino, de cumplir nuestra palabra, de cumplir nuestro deber, de pagar nuestras deudas. Y aquí doy un paso más adelante y me llama poderosísimamente la atención cómo Homero decide representar la locura de Odiseo en tres aspectos, ¿no? Con tres factores, ¿no? Uno, cómo se vuelve campesino, es decir, cómo baja su potencial. Él ya es un rey y sin embargo se permite tener una actividad, vuelvo a repetir, quiero que se me disculpe, pero voy a usar esa palabra para que se me entienda, inferior, ¿no? Él ya era un hombre formado, con cierto estatus, y sin embargo se permite reducir su propio nivel, reducir su propio estado a una labor de campesino. Para mí eso representa lo que he visto en muchísimos hombres con los que trabajo, principalmente en el inicio, de cómo hombres que pueden ser profesionistas, pueden ser padres de familia, pueden ser hombres muy construidos en lo físico, en lo social, en lo académico, en lo laboral, caen en vicios, en actitudes, en conductas que los rebajan, principalmente ante sus ojos.
hombres que a pesar de tener familia, para saciar sus impulsos sexuales van con cariñosas, u hombres que a pesar de tener grandes talentos caen en vicios, caen en alcohol, caen en abusos de sustancias, y hombres que tienen un potencial para, no sé, transmitir un mensaje muy poderoso para otras personas, pues procrastinan con videojuegos, con anime, no lo sé, ¿no? O sea, el punto es el punto es cómo hay hombres que ya tienen o son herederos de un potencial o un talento, un nivel, por así decirlo, y sin embargo deciden rebajar a sí mismos en este intento, pues, de no enfrentar lo que debe ser enfrentado, de no pagar sus deudas, de no escuchar el llamado. Y creo que todos podemos identificarnos con alguna tarde en que en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, en lugar de hacer la tarea, en lugar de hacer el trabajo, decidimos jugar videojuegos toda la tarde, o en lugar de pasar tiempo con la familia o con la esposa, lo que sea, decidimos irnos a beber a un bar, o diferentes formas de esto, ¿no? En lugar de hacer el trabajo duro, porque ojo, a Odiseo se le estaba llamando a la guerra, era algo difícil, pero también algo que era necesario y sobre todo algo que él había prometido hacer. Lo mismo nos pasa a todos. Decidimos rebajarnos a nosotros mismos en vez de enfrentar eso que sí es difícil, pero debe ser enfrentado, porque ahí está ese mundo futuro, esa gloria y esa versión de nosotros mismos a las cuales aspiramos. El segundo punto que me llama también mucho la atención y se me hace genial es cómo se dice que él hacía estos surcos, ¿no? Como campesino, pero de forma de espiral, y esto me llama poderosamente la atención porque parecería un detalle sin importancia, ¿no? O sea, Homero pudo haber dicho, bueno, pues estaba arando la tierra a lo loco, pero ¿por qué en forma de espiral, no? O sea, ¿cuál es el simbolismo? Yo creo que el simbolismo es el hecho de cómo esta espiral descendiente, ¿no? Cómo estar atrapado en patrones de conductas repetitivos que no llevan a ningún lado y que solo nos hunden, porque no es que vayas con cariñosas una vez, o no es que veas pornografía una vez, sino que, y perdónenme, ¿no? Si estoy siendo muy, muy directo, pero por ejemplo, creo que el ejemplo perfecto es la pornografía. Es un ejemplo y una experiencia que muchos hombres hemos tenido, que empiezas a ver pornografía, digamos, normal, o heterosexual, ¿no? De un hombre con una mujer, pero llega el momento donde eso ya no te satisface y empiezas a experimentar, ¿no? Que ahora orgías, que ahora tríos, que ahora, no sé, ¿no? Empiezas a, se me va a entender, ¿no? Empiezas a bajar en esta espiral, ¿no? Y cuando te das cuenta estás viendo cosas que tú mismo de pronto despiertas y dices, güey, ¿qué mierda estoy haciendo, no? ¿Cómo llegué aquí? Y de veras, ¿no? Es una duda genuina que los hombres nos hacemos, así de ¿qué mierda, ¿no? ¿Cómo llegué a este punto? Y es ahí donde te das cuenta que estás muy profundo en esta espiral, y claro que salir pues cuesta mucho trabajo. Ese es un ejemplo muy, muy soez, pero muy real también. Recordemos que este es un canal de experiencia masculina, pero también creo que las mujeres que nos escuchan pueden, pues para empezar, a enterarse que esto sucede, y segundo, pues con la esperanza de que empaticen, ¿no? Pero también pasan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pasan relaciones sentimentales, ¿no? A lo mejor primero tienes una pequeña discusión por celos, entre comillas, mínimos, y cuando te das cuenta ya se están golpeando, ya se están arrojando cosas, ya se están arañando, ya se están insultando de formas terribles. También pasa lo mismo con el tema de los consumos, drogas, alcohol, lo mismo, ¿no? Te vas a tomar una copumba un día y cuando te das cuenta ya pasaron 10 años y estás botado en la calle, perdiste toda tu familia. Son realidades, ¿no? A las cuales se enfrentan muchos hombres y a los cuales muchos hombres no pueden salir de ahí. Y yo creo que eso es lo que representa esta espiral en la que el propio Odiseo se metió a sí mismo. Porque también es verdad que todos hemos decidido abrir esa página pornográfica, hemos decidido comprar esa cerveza, hemos decidido aceptar ese cigarro de marihuana a un amigo, hemos decidido causar esa escena de celos o aceptar esa escena de celos. Pues es una decisión que nosotros nos tomamos rebajándonos un poco, pero es como jalar un hilo, ¿no? Que solo se deshilacha y cuando nos damos cuenta ya todo está terrible.
Entonces yo creo que esa es la espiral. Y el tercer punto de simbolismo que me llama poderosamente la atención es que decía, ¿no?, que en lugar de tirar semillas, tiraba sal. No sé si ustedes lo sepan, pero cuando tú salas la tierra, o sea, cuando tú echas sal a la tierra, haces que la tierra se vuelva infértil, que ya no pueda dar vida, ¿no? Esto se usaba, muchos ejércitos en la antigüedad utilizaban esta estrategia. Si no me equivoco, los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan, era una de sus técnicas favoritas, que ahí donde iban salaban la tierra para que para que esa tierra se perdiera, ya no fuera útil, ¿no? Y los rivales pues no pudieran cultivar y por lo tanto no pudieran comer y por lo tanto pues murieran de hambre. Entonces es importante cómo esta conducta, ¿no?, de Odiseo al estar así arando la tierra en una forma de espiral, salando. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente estas conductas, que precisamente el estar atrapados en esta decadencia, en esta bajeza, pues está salando pues nuestra propia tierra, nuestra propia vida, ¿no? Estamos volviéndonos infértiles en el sentido de que si yo paso 1, 2, 3, 4, 10 años en alcoholismo, pues obviamente no voy a criar a mis hijos, no voy a tener un buen trabajo, no voy a tener una buena escuela, un buen estudio, no voy a hacer mis proyectos. Si yo estoy en una relación abusiva, ¿no?, por ambas partes, con una mujer celosa, y yo estoy salando mis posibilidades de tener una pareja estable, cariñosa, sana, si yo me permito caer en ciertos vicios, ¿no?, estoy salando mi vida. Creo que el simbolismo es muy, muy obvio, muy evidente, ¿no? Y yo creo que este es uno de los peores estados en los cuales un hombre puede estar atrapado en una conducta, en un abuso, en un consumo, en una relación que está matando su potencial de dar una mejor vida en el futuro. Eso es uno de los peores estados en los que una persona puede estar y en los cuales es muy difícil salir. Sin embargo, sigamos adelante en la historia, ¿no? Porque cómo se detiene Odiseo de esta conducta, ¿no?, cuando le ponen a su hijo enfrente. Y esto es muy importante, ¿no?, porque obviamente a nivel superficial diríamos, bueno, Odiseo no quería lastimar a su hijo, pues obviamente se detuvo, sí, correcto, pero yo creo que aquí Telémaco, al ser un niño, representa algo muy importante, que es el futuro, ¿no? Se le presenta a Odiseo su propio futuro, su legado, en este caso su hijo, y básicamente los generales que representan el deber, el llamado del deber, le dicen: si sigues con esta conducta vas a matar tu futuro, si sigues con esta conducta vas a aniquilar aquello por lo cual luchaste todo el tiempo, aquello que deseas, aquello que amas, ¿no? Y esto es el momento en que Odiseo despierta, por así decirlo. Obvio, también creo que el simbolismo es muy claro. Cuando muchas personas que han salido del alcoholismo, de la drogadicción, pues ellos precisamente hablan de esto, ¿no? Lo hice por mis hijos, lo hice por el futuro, lo hice por mi esposa, lo hice por mi familia, porque el hombre buscaba esta idea del linaje, esta idea del futuro, esta idea de la familia, esta idea de expandir la tribu hacia más adelante en el tiempo, ¿no? Es una idea muy poderosa que ha salvado a muchos hombres. También es verdad que no todos los hombres se salvan, pero es verdad que sí hay una respuesta a esta prisión, a estar atrapado dentro de esta conducta, es precisamente conectarse con el futuro. Y a lo mejor aquí algunos de ustedes que nos están oyendo dirían: bueno, Alexander, que yo no tengo hijos. Pero no, es que no es los hijos, sino es el futuro, es tu propio futuro. Para algunos es un proyecto de vida, una carrera profesional, unos estudios, una carrera musical, una carrera deportiva, o incluso algo tan etéreo, ¿no?, tan simbólico como la esperanza a un mejor futuro. A lo mejor hoy por hoy no tienes ese algo, pero sí tienes el deseo de tenerlo, ¿no? Entonces, cuando a Odiseo se le presenta a su hijo y le dicen: si sigues en esta conducta destructiva, no solo te vas a llevar a ti, sino que te vas a llevar a tu hijo, es una forma en la que la vida, el destino nos dice: si sigues atrapado en esta decadencia, vas a aniquilar pues lo más importante que tienes hoy, que es tu futuro.
Y situándonos en el presente, hay una palabra que hoy por hoy se dice un montón, ¿no? La famosa procrastinación, uno de los males modernos, ¿no? Que no es otra cosa más que una conducta de evitación. Sabemos que los seres humanos tienen básicamente dos conductas ante el peligro, el ataque y la huida, pero parecería que hoy por hoy, la inmensa gran mayoría de los hombres está cayendo en esta conducta de evitación, en anestesiar el presente a través de todos estos consumos de los que ya hemos hablado, a costa de su futuro, a costa, hoy me anestesio, hoy paso la tarde jugando videojuegos, hoy paso la tarde viendo anime, hoy paso la tarde borracho o inconsciente, hoy me voy con la cariñosa, quién sabe qué será de mi mañana, pero hoy me anestesio. Y eso es uno de los grandes males del hombre moderno, ¿no? Que al igual que Odiseo, tenemos el llamado de nuestro destino. Creo que todos los hombres, o la inmensa mayoría de los hombres, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, aunque no nos guste, aunque sea doloroso, aunque sea terrible. Creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer, y sin embargo muchos de nosotros decidimos fingir locura, como lo hizo Odiseo, y entonces entramos en esta espiral, entramos en estos patrones y nos distraemos, postergamos, nos anestesiamos y vamos matando nuestro futuro. Recuerdo un par de casos, ¿no? De chicos con los que he trabajado. Puedo hablar de uno, un hombre de 30 años que vivía con sus padres, tenía muchos problemas con los padres ya, los mismos padres le decían: bro, tienes 30 años, sal al mundo, consigue una chica, cásate, ¿no? Los papás, digamos que en un lenguaje tradicional. Y este hombre, por un lado, sabía que lo tenía que hacer. Él mismo decía: yo ya no aguanto a mis papás, yo ya no quiero estar con ellos, discuto muy fuerte con ellos. Pero también por el otro lado no hacía el trabajo, no hacía lo que tenía que hacer. Cuando tenía un trabajo enseguida lo saboteaba, no duraba ni 1 ni 2 meses en el trabajo, ya se peleaba con el jefe, ya se había metido en broncas con los compañeros. Entonces eso hacía que pues estuviera otra vez desempleado, y que otra vez este sueño o esta idea de mudarse pues no fuera un hecho. Y entonces entraba en el ciclo en el que estuvo muchísimos años, ¿no? Estuvo muchos años, y obviamente el tiempo pasaba, él se hacía más grande, la situación con los padres se hacía cada vez peor, su propia autoestima, su propio autoconcepto también cada vez se hacía peor, y él pues no pudo construir esa disciplina, ese compromiso con él mismo, y se vio involucrado en esta espiral hasta que, por decirlo de alguna manera, ya fue demasiado tarde y tuvo que enfrentarse a esta idea del futuro hasta que despertó. Una situación que creo que nos pasa a muchos de diferentes formas, como ya he estado diciendo, y aquí quiero traer un poco de luz, ¿no? Hay una herramienta, un ejercicio mental que lo propone Phil Stultz en su libro Las Herramientas, que se llama el sentido de urgencia. Y aquí quiero darles una herramienta, porque si ustedes están en una situación como esta herramienta los puede ayudar, y es una herramienta muy simple pero muy poderosa. Él dice que nos imaginemos en nuestro lecho de muerte en unos 40, 50, 70, 80 años, y que veamos cómo pues nuestra versión futura, que ya está próxima a expirar, cómo él tiene un recuerdo de hoy, del día de hoy, ¿no? Que esa persona, digamos Alexander de 99 años, se acuerda de Alexander que está grabando el podcast, y que él nos manda un mensaje, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo ahorita, ¿no? Antes de grabar el podcast no quería grabar el podcast, estaba viendo TikTok, estaba botado en la cama, no quería grabar el podcast, me daba flojera, ¿para qué? Estaba yo pensando, me estaba haciendo loco, estaba en una espiral de decadencia, estaba yo matando, ¿no? En lugar de ser un podcaster, un asesor de hombres, un mentor que está mandando un mensaje a los hombres, en lugar de ser este rey, me estaba convirtiendo en un güey botado en la cama viendo TikTok, campesino, en una espiral de doom scrolling que nunca iba a acabar, salando mi propio futuro. Pero entonces aquí Phil Stultz nos dice: bueno, imagínate ese Alexander, 99 años, que se acuerda del día de hoy, que estabas así, y que te manda un mensaje directo, que básicamente es: bro, haz el podcast.
es una llamada de urgencia hacia el futuro, del futuro hacia el presente. ¿Sí? Y entonces ese ejercicio es tan poderoso para hacer que yo me levante, tome un trago de agua, prenda mi computadora y empiece a grabar este podcast. Si sale bien, si sale mal, si la gente lo escucha, si no lo escucha, eso no está en mi control. Lo que está en mi control es estar haciendo esto. Es decir, veo mi futuro, veo a Telémaco y veo que lo estoy poniendo en peligro y decido dejar de actuar como un loco, dejar de actuar subestimando mis propias capacidades y mi propio llamado, y cumplo mi deber, que en este caso es grabar el podcast. Este es un ejemplo personal. Ustedes sabrán reconocerse, ¿no? Sabrán reconocerse en pues cada una de las situaciones en las que están viviendo. Entonces aquí ya a formato de conclusión, pues lo primero que hay que decir es que no hay héroe sin decisión. Odiseo tenía que decidir, pues sí, romper con su vida cómoda, romper con su estatus de rey, cumplir su deber, salir a la guerra, lo cual no es fácil, pero tampoco es fácil hacerse loco. Entonces el héroe debe decidir serlo, tú debes decidir ser el héroe de tu propia vida y entender que no hay camino sin incomodidad, entender que pues literalmente a Odiseo lo llamaron para la guerra y pues nosotros también de cierta forma tenemos que ir a nuestra propia guerra. El viaje del hombre comienza cuando deja de evitarlo. Odiseo va a la guerra no porque quiso, sino porque no podemos seguir huyendo. Entonces tú que me estás escuchando, pues deja de huir del llamado del destino, deja de arar la tierra en forma de espiral, deja de salar tu propio futuro, tu propia vida. Enfréntate a aquello que debes y recuerda el llamado de tu yo futuro diciéndote: haz lo que tienes que hacer hoy. Muchachos, muchachas, yo soy Yahvé Alexander, mentor de hombres, especialista en reconstrucción y construcción masculina. Muchas gracias por el recibimiento del capítulo anterior del podcast. Recibí varios mensajes de felicitaciones, muchas gracias a todos. Pues bueno, también los invito, ¿no?, a mi TikTok, Yahvé Alexander Mentor, mi Instagram, Yahvé Alexander, mis vivos en TikTok, lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12 de la noche, el grupo de Telegram, el enlace lo pueden encontrar en el... Spotify no me permite poner el grupo de Telegram, pero búsquenme en Instagram, Yahvé Alexander, mándenme un mensajito y les mando el enlace del grupo de Telegram, y con la novedad de que ya tenemos canal de YouTube, donde por ahora solo estoy poniendo los episodios del podcast, lo pueden escuchar tanto en YouTube como en Spotify, pero pronto habrá contenido especializado para YouTube. Muchas cosas que hacer en este proyecto. Yo les agradezco muchísimo y recuerden el lema de este canal: Perfectus Fortis Omnia Munt.